Bienvenidos. Lo que voy a analizar hoy es una de las contradicciones más extraordinarias de la política económica estadounidense contemporánea, una que revela con claridad brutal cómo funciona el capitalismo imperial en su fase de declive. Donald Trump ha propuesto aumentar el presupuesto militar de Estados Unidos a $1,5 billones para el año fiscal 2027. Es un incremento del 66% sobre el presupuesto actual de 900 mil millones. Y lo más revelador es que este aumento masivo se financiaría con dinero prestado en el momento exacto en que las tres principales agencias calificadoras del mundo han degradado la calificación crediticia de Estados Unidos, señalando que el país está en una trayectoria fiscal insostenible. Déjenme explicar las cifras para que entiendan la magnitud de lo que estamos discutiendo. El Comité para un Presupuesto Federal Responsable, una organización no partidista que monitorea las finanzas del gobierno, estima que esta propuesta de gasto militar añadiría $5 billones al gasto de defensa durante la próxima década. Cuando se incluyen los pagos de intereses sobre esa deuda adicional, el costo total sería de $5.8 billones añadidos a la deuda nacional. Para poner esto en perspectiva, es más del doble de lo que los aranceles de Trump generarían en ingresos durante el mismo periodo. Trump justifica este aumento argumentando que los ingresos sustanciales que están llegando por los aranceles cubrirían el gasto militar adicional, los pagos de reembolso a ciudadanos y la reducción del déficit. En realidad, la Oficina de Presupuesto del Congreso estima que los aranceles actuales generarían aproximadamente $2.5 billones en ingresos adicionales durante la próxima década. El aumento del gasto militar sería aproximadamente el doble de esos ingresos. Y existe la posibilidad real de que la Corte Suprema determine que una porción sustancial de los aranceles, aquellos impuestos mediante la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional, son ilegales. En ese caso, la reducción real del déficit por ingresos arancelarios sería cercana a $700 mil millones, cubriendo apenas el 15% del costo del aumento militar. Ahora quiero que entiendan el contexto fiscal en el que esta propuesta se hace, porque es crucial para comprender por qué esto representa una forma de locura económica. Estados Unidos alcanzó un hito desafortunado en octubre de 2025, $38 billones en deuda bruta. Actualmente, el país está añadiendo deuda a un ritmo más rápido que nunca, aproximadamente $1 billón adicional cada 5 meses. La deuda pública representa ahora más del 120% del Producto Interno Bruto, el nivel más alto desde la Segunda Guerra Mundial. Pero a diferencia de entonces, cuando la deuda se acumuló para financiar una guerra existencial y luego se redujo durante décadas de crecimiento económico, hoy no hay ninguna crisis excepcional que justifique estos déficits y ningún plan para reducirlos. Las tres principales agencias calificadoras del mundo han tomado nota de esta trayectoria insostenible y han actuado. Standard & Poor's degradó la calificación crediticia de Estados Unidos en 2011, durante la crisis del techo de deuda. Fitch hizo lo mismo en agosto de 2023 y en mayo de 2025, Moody's, que había mantenido la calificación máxima de Estados Unidos durante más de un siglo, finalmente la degradó también, bajándola de A a A+. Por primera vez desde 1917, cuando Moody's comenzó a calificar la deuda estadounidense, el país ya no tiene la calificación crediticia más alta de ninguna de las tres agencias principales. La declaración de Moody's fue particularmente contundente. Sucesivas administraciones estadounidenses y el Congreso han fracasado en acordar medidas para revertir la tendencia
de grandes déficits fiscales anuales y crecientes costos de intereses. A su vez, persistentes y grandes déficits fiscales impulsarán la deuda y la carga de intereses del gobierno aún más alto. El desempeño fiscal de Estados Unidos probablemente se deteriorará en relación con su propio pasado y comparado con otros soberanos con alta calificación. Los pagos de intereses sobre la deuda nacional son ahora la partida de gasto federal que crece más rápido. Entre 2017 y 2021, los costos netos de intereses promediaban 332 mil millones de dólares anuales. El año pasado, los pagos de intereses costaron al gobierno 880 mil millones de dólares. Durante la próxima década, se proyecta que promedien 1.400.000 millones de dólares por año. Para 2035 se espera que los intereses representen el 30% de los ingresos federales, arriba del 9% actual. Los pagos de intereses ya exceden el gasto en Medicare y el presupuesto de defensa combinados. Y es en este contexto de crisis fiscal que Trump propone el mayor aumento del gasto militar en la historia estadounidense, no para responder a una amenaza existencial como la Segunda Guerra Mundial, no para reconstruir después de una destrucción masiva, sino para construir lo que él llama el ejército de los sueños que mantendrá a Estados Unidos seguro independientemente del enemigo. Ahora quiero analizar qué impulsa esta propuesta, porque entender las motivaciones es crucial para evaluar las consecuencias. La primera motivación es imperial. Trump ha embarcado a Estados Unidos en una serie de aventuras militares y amenazas que requieren capacidad de fuerza masiva. La captura de Maduro en Venezuela, las amenazas de intervención en México, Cuba y Colombia, la presión militar sobre Irán, la acumulación de fuerzas en el Pacífico contra China, las amenazas de tomar Groenlandia. Todo esto requiere proyección de poder militar global y proyectar poder cuesta dinero. El Pentágono publicó una nueva estrategia de defensa nacional que prioriza las misiones domésticas y regionales, incluyendo la defensa de la frontera y la disuasión de China en el Indo-Pacífico. Más de 7.000 soldados están desplegados en la frontera con México. 40.000 soldados están posicionados en el Golfo Pérsico para presionar a Irán. Portaaviones, destructores, sistemas de defensa aérea, todos están desplegados globalmente manteniendo lo que queda de la hegemonía estadounidense. Todo esto tiene un costo y ese costo está aumentando. La segunda motivación es política doméstica. El complejo militar industrial que el presidente Eisenhower advirtió en 1961 es más poderoso que nunca. Lockheed Martin, Raytheon, Northrop Grumman, Boeing, estos gigantes de la defensa emplean a cientos de miles de trabajadores en distritos electorales clave. Sus ejecutivos financian campañas políticas. Sus lobbyistas escriben legislación. Un aumento masivo del gasto militar significa contratos masivos para estas corporaciones, y esos contratos se traducen en apoyo político. Irónicamente, las acciones de las principales empresas de defensa cayeron cuando Trump anunció su propuesta. Northrop Grumman bajó 5.5%, Lockheed Martin cayó 4.8%, RTX, la empresa matriz de Raytheon, perdió 2.5%. Los inversores aparentemente entienden que propuestas tan extremas tienen pocas posibilidades de ser aprobadas en su totalidad y que la incertidumbre política no es buena para los negocios. La tercera motivación es ideológica. Para Trump y sus seguidores, el gasto militar es inherentemente bueno, mientras que el gasto social es inherentemente malo. Pueden proponer recortar educación, salud, medio ambiente, asistencia pública, pero el Pentágono siempre necesita más.
Esta ideología ignora que el desperdicio, fraude y abuso en el gasto militar son legendarios. El Pentágono nunca ha pasado una auditoría completa. Billones de dólares han desaparecido en contratos mal administrados, proyectos de armas que nunca funcionaron y corrupción sistémica. Pero ninguna de estas realidades penetra la convicción ideológica de que más gasto militar es siempre mejor. Ahora quiero examinar las consecuencias económicas de financiar gasto militar masivo con deuda en un momento de declive crediticio, porque esto es donde la contradicción se vuelve más aguda. Cuando la calificación crediticia de un país baja, los inversores demandan mayores rendimientos por el riesgo percibido. Esto eleva las tasas de interés sobre la deuda recién emitida. Tasas más altas aumentan los costos de endeudamiento para el gobierno, que debe emitir más deuda para pagar las obligaciones existentes, creando un círculo vicioso. Esta presión alcista sobre los rendimientos ocurre en un entorno de tasas ya altas que ha aumentado sustancialmente el costo de servir la carga de deuda existente del país. Pero las consecuencias no se limitan al gobierno. Cuando las tasas de los bonos del Tesoro suben, las tasas de hipotecas, préstamos para automóviles y tarjetas de crédito también suben porque los bonos del Tesoro sirven como referencia para todo el mercado crediticio. Los hogares estadounidenses pagan más por sus deudas. Las empresas pagan más para financiar inversiones. El crecimiento económico se desacelera. Y todo esto para financiar un ejército de los sueños que no hace nada para mejorar la vida de los ciudadanos ordinarios. Hay otro aspecto que rara vez se discute, pero que es crucial. Estados Unidos ha dependido durante décadas del dólar como moneda de reserva mundial para financiar sus déficits. Los países de todo el mundo mantienen dólares en sus reservas, compran bonos del Tesoro estadounidense y efectivamente prestan a Estados Unidos a tasas favorables. Esto ha sido llamado el privilegio exorbitante del dólar. Permite a Estados Unidos consumir más de lo que produce, importar más de lo que exporta y gastar más de lo que recauda. Pero este privilegio no es eterno. A medida que la confianza en la estabilidad fiscal estadounidense disminuye, los inversores globales comienzan a diversificar. China ha estado reduciendo sus tenencias de bonos del Tesoro durante años. Los bancos centrales de todo el mundo están aumentando sus reservas de oro. Los sistemas de pago alternativos que evitan el dólar están proliferando. Cada degradación crediticia acelera este proceso de dedolarización gradual. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, cuando se le preguntó sobre la degradación de Moody's, respondió con notable arrogancia. ¿A quién le importa? A Qatar no le importa, a Arabia Saudita no le importa, a los Emiratos no les importa. Esta declaración revela el peso estratégico del capital extranjero en sostener la deuda estadounidense y el apalancamiento que puede venir con ello. Los fondos soberanos del Golfo manejan más de 3 billones de dólares combinados, gran parte de ello desplegado en Estados Unidos. Pero a diferencia de las tenencias de bonos relativamente transparentes de China, estas inversiones frecuentemente mezclan objetivos comerciales, diplomáticos y militares. Cuando Estados Unidos depende de monarquías del Golfo para financiar sus déficits, ¿qué concesiones debe hacer a cambio? Las recientes decisiones de permitir ventas de chips de inteligencia artificial avanzados a los Emiratos, sincronizadas con inversiones multimillonarias emiratíes en Estados Unidos, sugieren que esta dependencia tiene costos en términos de política exterior y seguridad nacional que rara vez se discuten públicamente. Déjenme ahora colocar esto en perspectiva histórica, porque entender cómo llegamos aquí es esencial para comprender hacia dónde vamos.
Durante décadas después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos mantuvo finanzas públicas relativamente sólidas. Hubo presupuestos equilibrados e incluso superávits ocasionales. La deuda como porcentaje del PIB disminuyó constantemente desde su pico de posguerra, pero comenzando en los años 80 con Reagan y acelerando en cada administración posterior, la disciplina fiscal fue abandonada. El patrón es siempre el mismo. Los republicanos recortan impuestos argumentando que esto estimulará el crecimiento y aumentará los ingresos. Los ingresos caen en lugar de aumentar. Los déficits se disparan. Entonces los republicanos argumentan que los déficits son un problema y que la solución es recortar programas sociales, nunca restaurar los impuestos que cortaron ni reducir el gasto militar. Es una estrategia deliberada que el estratega republicano Grover Norquist describió famosamente como reducir el gobierno hasta un tamaño en que puedas ahogarlo en la bañera, pero el gobierno no se está ahogando, solo está acumulando deuda mientras redistribuye recursos de programas que benefician a ciudadanos ordinarios hacia el complejo militar industrial y los ricos que pagan menos impuestos. Es una transferencia masiva de riqueza disfrazada de política fiscal responsable. La ley Big Beautiful Bill, que el Congreso aprobó recientemente, añadirá 4.1 billones de dólares a los déficits durante la próxima década, según análisis independientes. Recorta impuestos mucho más de lo que reduce el gasto. Y ahora Trump quiere añadir otros 5.8 billones en gasto militar encima de eso. La retórica de responsabilidad fiscal republicana siempre fue hipócrita, pero ahora ni siquiera pretenden que les importa. Ahora quiero analizar lo que esto significa para el futuro de Estados Unidos como potencia global, porque las contradicciones fiscales tienen consecuencias geopolíticas. Los imperios a lo largo de la historia han colapsado por sobreextensión militar financiada con deuda. España en el siglo XVII, Francia en el XVIII, Gran Bretaña en el XX. El patrón es consistente. Un imperio expande sus compromisos militares más allá de su capacidad económica para sostenerlos. Financia la diferencia con deuda. La deuda eventualmente se vuelve insostenible. El imperio colapsa. Estados Unidos está siguiendo este patrón clásico. Mantiene 800 bases militares en más de 70 países. Gasta más en defensa que los siguientes 35 países combinados, según la Fundación Peterson. Está involucrado en conflictos y tensiones en múltiples continentes simultáneamente. Y está financiando todo esto con dinero prestado mientras su infraestructura doméstica se deteriora, su sistema de salud falla a millones y su sistema educativo produce resultados cada vez peores. La propuesta de Trump de $1,5 billones para el Pentágono es la expresión más extrema de esta priorización del imperio sobre el bienestar doméstico. Es una apuesta de que Estados Unidos puede mantener la hegemonía global indefinidamente sin pagar las consecuencias económicas. Es una apuesta que la historia sugiere que perderá. Los críticos dentro del establishment de política exterior han comenzado a cuestionar esta trayectoria. Organizaciones como el Instituto de Estudios Políticos y Ciudadanos por la Responsabilidad y Ética en Washington han documentado el desperdicio masivo en el Pentágono. Analistas de defensa han señalado que los aumentos propuestos no corresponden a ninguna amenaza militar real, sino a una mentalidad de siempre más que beneficia a contratistas, pero no necesariamente a la seguridad nacional. Steve Ellis, presidente de Taxpayers for Common Sense, un vigilante fiscal no partidista, fue directo en su crítica. La propuesta del presidente Trump de explotar el presupuesto del Pentágono con un aumento del 50% el próximo año es tan derrochadora como suena.
El Congreso ya está preparado para aprobar un aumento del 13% en el gasto del Pentágono este año. Estamos por encima de 38 billones en deuda. Tenemos necesidades reales, en casa y en el extranjero, ninguna de las cuales será más fácil de satisfacer presionando el acelerador en la crisis de deuda. Pero estas voces de prudencia son marginales. El consenso bipartidista en Washington es que el Pentágono siempre necesita más, independientemente de la situación fiscal, independientemente de las amenazas reales, independientemente del desperdicio documentado. Es un consenso que sirve a intereses poderosos mientras ignora las necesidades de ciudadanos ordinarios. Déjenme cerrar con una reflexión sobre lo que todo esto revela sobre la naturaleza del sistema que gobierna Estados Unidos. Lo que estamos presenciando no es simplemente mala política fiscal, es la manifestación de un sistema donde las prioridades del capital, particularmente el capital invertido en la industria de defensa, dominan sobre las necesidades humanas. Un sistema donde los políticos sirven a los intereses de corporaciones que financian sus campañas mientras ignoran a los ciudadanos que supuestamente representan. Un sistema donde la guerra y la preparación para la guerra son industrias enormemente rentables que crean sus propios incentivos para perpetuarse. El presupuesto militar de Estados Unidos no está diseñado para proteger a los estadounidenses. Está diseñado para proteger los intereses globales del capital estadounidense, para mantener un orden mundial que beneficia a corporaciones multinacionales, para proyectar poder que hace posible la extracción de recursos y la explotación de mano de obra en todo el planeta. Los soldados estadounidenses que mueren en misiones en el extranjero no están muriendo por la libertad, están muriendo por los márgenes de ganancia de Lockheed Martin. Y ahora este sistema está llegando a sus límites. No puede seguir expandiéndose indefinidamente sobre una base de deuda creciente y credibilidad declinante. En algún punto, los mercados perderán confianza. En algún punto, el dólar dejará de ser refugio seguro. En algún punto, la burbuja reventará. Nadie sabe exactamente cuándo llegará a ese punto. Podría ser en años, podría ser en décadas, pero la dirección es clara. Estados Unidos está en una trayectoria insostenible y propuestas como el presupuesto militar de $1,5 billones de Trump solo aceleran el viaje hacia el precipicio. La pregunta que deberíamos estar haciendo no es cómo pagar por más gasto militar, es por qué necesitamos tanto gasto militar en primer lugar. ¿Por qué Estados Unidos necesita 800 bases en 70 países? ¿Por qué necesita gastar más que los siguientes 35 países combinados? ¿Qué amenazas reales justifican este gasto cuando la amenaza más grande que enfrentan los estadounidenses es el colapso de su propio sistema de salud, la inadecuación de su sistema educativo, el deterioro de su infraestructura? Pero estas preguntas no se hacen en Washington porque las respuestas amenazarían intereses demasiado poderosos. Así que la marcha hacia el precipicio continúa, financiada con dinero prestado, aplaudida por políticos que no pagarán las consecuencias, ignorada por un público distraído por espectáculos diseñados para mantenerlo dividido y confundido. Manténganse informados, manténganse críticos y nunca olviden preguntarse a quién beneficia realmente el gasto que sus gobiernos realizan en su nombre. Nos vemos en el próximo análisis.